Ok, muy buenos días. Vamos a continuar con la sesión de Extensibility del día de ayer. Básicamente estamos viendo la agenda que está en pantalla. El día de ayer platicamos acerca del panorama actual, las características principales, el flujo de un addon y su propagación, así como desarrollarlo, cómo personalizar pantallas o agregar pantallas nuevas, validaciones personalizadas, pantallas de Ivan y eventos en la capa de negocio. Y nos quedamos en la parte de administración de datos y cómo empaquetar e instalar un addon. Entonces, vamos a ir a esa parte de la presentación. Sí. Y bueno, programáticamente Ivan nos permite agregar tablas definidas por usuario y campos definidos por usuario. Esto es que a través del addon nosotros podemos mandar a llamar un objeto de tipo User Defined Fields. Y a través de ese objeto crear nuestros ya sea UDFs o UDTs, ¿no? Las tablas definidas por usuario. Como ven en el ejemplo, hay una opción, hay un método que se llama create UDT. Y bueno, el método lo que hace es que manda a llamar la clase UserDefinedTable y bueno, carga una tabla que ya existe. Y a partir de ahí genera algunos campos definidos por usuario. Entonces, se pueden crear ese tipo de objetos en Ivan a través de programación y se pueden administrar también. En la siguiente presentación, ustedes pueden ver que al crear un campo definido por usuario, se pueden agregar valores válidos, así como se hace en el Management Console, en la consola de gestión. Y a partir de ahí se puede administrar el campo definido por usuario como tradicionalmente se hace. Bueno, la siguiente parte de la presentación es también pueden ustedes ejecutar alguna consulta, como lo ven en la lámina. Se puede utilizar el contexto de conexión de la base de datos. No necesitan crear una conexión de SQL o pasar usuario, password, generar una cadena de conexión. Simplemente se manda a llamar la propiedad connection del session manager instance.currentSession y a partir de ahí se genera un comando SQL y se puede ejecutar. El resultado se llena en un dataset y bueno, lo pueden bajar también a un grid control, ¿no? a una retícula. Aquí la intención es mostrar que se puede utilizar la conexión de SQL para ejecutar algún store, algún query que se necesite recuperar información de la base de datos. Bueno, ahora la siguiente parte es cómo empaquetar e instalar un addon. El día de ayer vimos cómo nosotros podemos hacer un compilado, cómo podemos generar un compilado de los proyectos y a partir de ahí podremos instalarlos en el Management Console. Básicamente lo que se hace es compilar el addon en 32 bits, es parte de lo que se está mostrando en la lámina. Es importante decir que es la plataforma x86 porque está compilado a 32 bits precisamente. Entonces, a partir de ahí lo único que hay que hacer es generar un archivo zip de las DLLs que resulten y ese archivo zip se lleva al Management Console, se instala desde el IT Administration y se deja aplicado en Ivan. Entonces vamos a hacer eso. Sí, aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, el MC Custom Button Panel. Actualmente yo ya tengo aquí en mi Management Console algunos instalados. Y bueno, por ejemplo, el Sample Addons Custom Button Panel, que es, si no me equivoco, es este.
ok. Y básicamente lo que hay que hacer es compilar el add-on, como les decía hace un momento. ¿Sí? Hay que estar seguros que la plataforma destino sea x86. Se compila el add-on. Todos los proyectos que están ustedes viendo en estas webinars se encuentran en el Knowledge Portal. Todos los proyectos traen un archivo llamado info.txt y aquí hay una descripción de lo que hace o el objetivo del ejemplo, ¿no? Entonces pueden abrir ustedes ese archivo y leerlo previamente para saber qué es lo que están probando. Este add-on, por ejemplo, se llama Sample Add-on for MC Button Panel. Okay. Y bueno, vamos a verificar. Aquí no tengo yo ese add-on. Sample Add-on for MC Button Panel. Y bueno, pueden hacerlo de dos maneras. Pueden acceder a la ruta que les arroja la ventana Output, o ya sea que vayan a la sección de archivos ocultos del proyecto. Muestran todos los archivos y de ahí pueden ustedes ingresar al folder x86. Ok. Lo ordeno por fecha. Y el único DLL que nos interesa es este, Sample Add-on for MC. Ahora, este DLL puede ser comprimido en un archivo zip, pero si ustedes quieren hacer una depuración del proyecto, tienen que incluir siempre el archivo PDB. Este archivo Program Debug Database es el que nos va a permitir guardar los breakpoints o los puntos de interrupción de Visual Studio para poder hacer paradas en el código, ¿no? Entonces ustedes pueden comprimir los dos. Aquí ya lo tengo en formato zip. Lo vamos a volver a hacer. Y únicamente voy a copiar el path. Y en el Management Console, desde Administración, IT Administration, Add-on Manager. Voy a agregar un nuevo add-on. Voy a copiar la ruta. Y ahí se carga la DLL. Al darle clic en OK, se hace un reinicio del Management Console. Y como les decía ayer, un add-on de Extensibility es una DLL cargada dinámicamente, entonces en parte por eso el reinicio, porque tiene que cargar la DLL de forma dinámica desde que inicia el proyecto. Aquí está parte del add-on corriendo. Vamos a revisarlo. Sample add-on for MC. Recordarán ayer que vimos que la clase base o la clase principal de lo que hace que este proyecto sea un add-on es la clase que hereda precisamente el base plugin del LSX Retail Extensibility de ese namespace. Y bueno, en el método reescrito del start, nosotros pusimos un mensaje, un message box de Windows Form que dice add-on started. Aquí está. Recordar que tengo múltiples add-ons ejecutándose. Y eso es todo. Así se empaqueta y se despliega un add-on en Ivan Extensibility en la versión 6.5. Vamos a revisar un minuto lo que es el add-on.
Y bueno, en este add-on se está generando una, estamos agregando una línea de botones personalizados, que es parte del ejemplo que hicimos ayer. Y recordarán que la clase donde estamos heredando esa vista es la de la pantalla del vendedor. Entonces, cuando yo genero los botones, tengo que suscribirme o tengo que ingresar a los eventos que esos botones pueden exponer. Una vez creados los eventos, yo puedo programar dentro de esos eventos un comportamiento específico. Entonces, si yo voy al MC, al Management Console, y en Business Partners voy a la ventana Vendor, o la del vendedor. Aquí ustedes pueden ver en la parte de abajo cómo se está agregando la línea de los 12 botones personalizados que hicimos nosotros. Cuando yo doy un clic sobre Custom Button, pueden darse cuenta cómo el Message Box Custom Button 1 es mostrado, ¿no? Que es precisamente este mensaje que vemos aquí. ¿Ok? Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Es muy sencilla la instalación, simplemente se tiene que empaquetar en un archivo zip, se tiene que llevar al Management Console Enterprise, y una vez instalado, al reiniciar el sistema, ejecuta la DLL que se carga dinámicamente. Ahora, vamos a suponer que lo que queremos hacer es ahora depurar el add-on, es decir, interrumpir el código para saber qué es lo que está pasando dentro, ¿no? Básicamente lo que se hace es que se asocia el proceso que esté ejecutando la DLL dinámica con el depurador. Entonces, cuando yo voy a cerrar este Management Console y lo voy a volver a abrir. Y antes de hacer el login, vamos a poner un breakpoint en messagebox.show en el evento start. Ok, ahí está listo el MC para hacer el login. En el menú debug o depurar de Visual Studio, tengo que elegir la opción Attach to Process o asociar el proceso. En la lista necesito buscar el Management Console que se esté ejecutando en ese momento. Y al momento de hacer el login, ahí está cargando los símbolos en Visual Studio. Vamos a darle un segundo. Básicamente la depuración tiene que asociarse al proceso porque no es que estemos corriendo el proyecto del Management Console desde nuestro Visual Studio, sino que estamos accediendo a una DLL que se cargó dinámicamente. Es decir, no tenemos acceso al código fuente del proyecto principal, que es el Management Console, sino que simplemente estamos inyectando la DLL y esa DLL está siendo ejecutada por el proyecto principal. Entonces vamos a ingresar. Ustedes pueden identificar con un breakpoint es correcto o no, porque regularmente pueden ver en la ventana de Visual Studio este punto rojo que está a la izquierda, y cuando el proyecto no es igual, digamos, si yo hago un cambio sobre este código,
e intento hacer una depuración sobre la DLL que en los archivos no tiene ese último cambio, no lo va a depurar correctamente porque la DLL en ejecución no es la misma, no tiene el mismo código que el mío, ¿no? Entonces, cuando yo tengo este punto rojo activo, quiere decir que el código es igual y que fue asociado correctamente. Ahí yo ya estoy depurando, ya puedo utilizar las teclas de depuración para ver qué sucede, ¿sí? Ahorita pulse F10 y con eso puedo seguir ejecutando el código, línea por línea. Entonces, esto es muy práctico porque nos permite generar un add-on y poder ingresar a su código línea por línea para ver qué está sucediendo con lo que nosotros hemos programado. No sé si ahí tengan alguna duda de cómo hacer el debugueo, la depuración. Ok. Bueno, vamos a continuar con el ejemplo Custom Existing Screen MC. Básicamente ese ejemplo, aquí vamos a dar F10 para terminar la ejecución y puedo detener el depurador. Eso ya termina la depuración y el código sigue ejecutándose. Hay un proyecto llamado Custom Existing Screen, que es este. Básicamente el proyecto lo que hace es que personaliza la ventanas de Ivan. ¿Qué ventanas? Bueno, en este caso es el Purchase Order, una orden de compra. Básicamente lo que está haciendo el proyecto es cuando ustedes agregan detalle a esa Purchase Order, cuando ustedes agregan un producto, está modificando la apariencia, el tamaño, ¿no?, de la vista. Entonces, vamos a mostrarles esa funcionalidad. Recuerden que para poder acceder a modificar una pantalla existente en Ivan, deben de tomar en cuenta qué clase base es la que la construye. Por ejemplo, en el caso de la Purchase Order, en Business Transaction, voy a ir al botón New. Si yo doy un clic derecho en el botón OK y le doy Change Option, puedo ver el nombre de la clase, ¿no? Purchase Order View. O ustedes también pueden ir a la ayuda de Extensibility. Parece que aquí. Es la misma ayuda que tenemos en web. Y a partir de ahí buscar las clases que estén disponibles para poder programar el comportamiento que ustedes necesiten, ya sea en el Management Console o en el punto de venta. Recuerden que Extensibility trabaja para personalizar solamente el Management Console y el punto de venta. Entonces yo puedo ver que la clase Purchase Order está disponible. Y bueno, básicamente, como les decía, el proyecto está personalizando la ventana. Voy a agregar un vendedor. Y voy a agregar un producto. Entonces está cambiando el tamaño, está cambiando una propiedad de color, está agregando un botón, el PO Custom Button, y todo eso se ha desarrollado en esta sección de la clase. Si se dan cuenta, ustedes pueden entonces modificar, aquí está el PO Custom Button,
Más o menos tiene la misma estructura que vimos en el otro ejemplo. Se accede a la vista a través del sender. Se agrega la clase botón, se agrega el botón a través de la vista. Se suscribe uno al método, al evento que vamos a controlar, ¿sí? Y a partir de ahí se genera el comportamiento para ese evento. Entonces, si yo doy un clic en el botón, ocurre lo que se ha programado. Como les decía, la ventana está accesible a nosotros a través de las vistas. Estas mismas vistas pueden tener algún otro método con el que podemos jugar. Diferentes propiedades visuales, comportamientos al hacer un clic, cuando pierde el foco, cuando gana el foco, etc. Prácticamente, bueno, muchas de las pantallas de Ivan están accesibles, no todas, pero sí la gran mayoría está accesible para que ustedes puedan modificar y extender la parte visual hasta donde se requiera, ¿no? En el caso de algún cliente. Hay que observar que siempre, por ejemplo, en este caso de la On Adding Detail, el evento On Adding Detail, ustedes tienen dos argumentos de entrada, ¿no? El argumento args, que siempre viene en casi todos los eventos, pero también viene una, por decirlo así, una lista, que es el Detail Event Args. Entonces, ustedes pueden agregar algo en el cabecero, pero también pueden agregar cosas a nivel de detalle, cabecero y detalle. Ok, ese es el ejemplo de cómo modificar una ventana existente. Y bueno, vamos a movernos al siguiente ejemplo. Ok. En el siguiente ejemplo ustedes van a ver que tenemos, o bueno, hay maneras de poder ingresar a muchos de los botones que están visualmente en el Management Console. En este ejemplo pueden ver que la clase Customer me permite manipular los botones, bueno, los eventos antes de cancelar o después de cancelar. Esto en el Management Console. Como les decía nuevamente, hay que acceder a la clase base, el Customer View Module, es la clase base en este caso, y a partir de ahí yo puedo buscar los métodos que están disponibles para ser sobrescritos, ya sea antes de hacer un clic, después de hacer un clic en algún botón, ya sea un OK, un cancel, antes de guardar, antes de borrar un cliente. Cuando se inicializa la ventana, yo puedo ejecutar alguna especie de validación. Todo eso se puede realizar a través de estas clases bases de Extensibility. Nuevamente, la ayuda de la guía es donde se encuentran todas las clases bases. Ok, bueno, hasta aquí hemos visto solamente ejemplos que modifican la ventana de usuario, la interfaz de usuario del Management Console, pero también es posible hacer una modificación de lo que es el punto de venta. El día de ayer yo les mostraba algunos eventos que se estaban controlando con el punto de venta, y bueno, aquí hay un proyecto que nos puede servir para eso. Es el Post-Event Sample Add-on. Básicamente este proyecto está ingresando a la mayoría de
de las clases base que tiene el punto de venta. Ajá. Por ejemplo, si estoy realizando una transacción, ¿sí? El Transaction Entry View es precisamente esta ventana. Ajá. Cuando yo ingreso algún producto, esa es la clase Transaction Entry View. Y en la clase Transaction Entry View, en el caso de este ejemplo, estamos ocultando un par de columnas. La columna Comment, la columna Description, la columna Type. Si ustedes abren el punto de venta en su máquina, van a encontrar que por defecto estas columnas existen. La columna Type es la que te dice qué tipo de transacción es, por ejemplo. Y bueno, antes de ocultarlos, se agregan unos atributos. Estos atributos son columnas hechas dinámicamente a través de programación para mostrarse en el punto de venta. Si yo me voy a la clase base, Ivan Login Add-on, en el método Start, ustedes van a encontrar precisamente esas propiedades, ¿no? El atributo 1, que es un FS Price, ¿sí? El atributo 2, un FS Total. Luego entonces, cuando yo empaqueto y aplico el add-on en Ivan, post event add-on, sample add-on, post event sample add-on, al momento de ejecutarlo, se dan cuenta, ya las columnas del grid no son las mismas. Claro que sí, Orlando, lo repetimos en un momento más. Bueno, antes de eso, me gustaría mostrarles lo que hace esta personalización del punto de venta. Si se dan cuenta, hay un método llamado onBeforeAddingTransaction_Item, y básicamente lo que está haciendo es cambiando el precio de un producto. Cuando ustedes agregan un producto, ¿sí? Cuando están en buscando el producto y lo seleccionan, en el onBefore, antes de que llegue al Transaction Entry, se está obteniendo el producto a través de ARGS. Este parámetro ARGS, ustedes van a tener aquí mucha información de la transacción, porque van a poder elegir los artículos que se están agregando, incluso van a poder castear para obtener la transacción actual, etcétera. Ese parámetro siempre va a ser muy importante. Entonces ARGS está obteniendo la transacción en cuanto a los artículos agregados, y les está cambiando el precio y haciendo una recalculación. Después de que ya se agregó el artículo, lo que está haciendo internamente el proceso es que está haciendo un surcharge. A través de la clase surcharge está haciendo un surcharge adicional de monto 25. Esto nada más está creando el surcharge en la base. Y ya que ustedes tienen el surcharge, al cargar el artículo, a través de este método, agregar surcharge, están asignando ese cargo adicional al artículo y están haciendo una recalculación. Es importante mencionar que este recalculate funciona de preferencia en el onBefore, es decir, antes de que llegue a la ventana. Si no, los cambios pueden no verse, sino más bien se ejecutan los cambios, internamente la base de datos está correcta, pero visualmente podrían no verse estos cambios. Aquí, por ejemplo, al agregar el surcharge y el resto del código, si yo voy al producto Pro 01, voy a agregar el Pro 01, por ejemplo, si veo cambiado el precio, 200,
pero no veo ningún surcharge. Entonces siempre es ideal hacerlo en el onBefore. Además de lo que está haciendo el surcharge y de cambiar el precio, crea un impuesto nuevo. Está haciendo un impuesto con su detalle, le está poniendo el rate, ¿no? el tipo de porcentaje del impuesto, y de igual forma se lo está asignando al artículo. Entonces, como les decía, en el onBefore es mejor realizar estas operaciones para que sean visualmente accesibles, ¿no? Me decía Orlando, si podemos repetir el proceso de Google, sí. Voy a cerrar el Management Console. Voy a volverlo a abrir. Okay. Y bueno, en esta pantalla, antes de hacer el login, hay que hacer asociar el proceso. Si ustedes vieran por dentro el código, sabrían que después de hacer el login es cuando se hace la carga dinámica de la DLL. Por eso lo tenemos que hacer ahora. Ok. Entonces voy a ir al menú debug del Visual Studio, o depurar, en español está como depurar, y a la opción Attach to Process. Busco el proceso CX Management Console, que es la consola de gestión, justamente. Empieza a cargar todos los símbolos, y ya luego en el Management hago el logueo. Ok. Como mi punto de interrupción es en el Message Box, ahí es donde se está deteniendo. Si le doy F10, sale el Message Box y me deja en la siguiente línea. ¿Ok? Bueno, hay un segmento de código en este ejemplo que nos expusieron en las sesiones con los compañeros de India, y es este. Básicamente, cuando ustedes ya agregaron un producto, o después de haber agregado un producto, lo que está haciendo este segmento de código es agregar nuevos productos, ¿no? Ustedes pueden no sé, generar en base a una condición. Si el producto que acaban de agregar tiene ciertas características, ustedes pueden agregar un producto no inventariable para manejar un impuesto, por ejemplo, tantas veces como sea necesario. Aquí está haciendo esto, les decía, un add item, ¿sí? Mientras que los ítems sean menores a 5, bueno, le va a agregar ahí un artículo, ¿no? Después viene lo del surcharge, lo de la creación del impuesto, etcétera. Y aquí me gustaría mostrar, como pequeño paréntesis, hay un evento llamado onBefore Transaction Commit, que esto es antes de que se guarda la transacción en la base de datos. Lo que estamos haciendo es el guardado de un User Defined Field en un Sale Attribute. Es decir, lo que yo tengo en un campo definido por usuario para un Tender Type, para un tipo de pago, lo capturo y lo guardo en un Sale Attribute. ¿Por qué estoy usando un Payment Type? Bueno, en México hay una ley para el método de pago nueva que indica que tenemos que utilizar un catálogo para definir los métodos de pago. Entonces, en el Management Console, en la sección de los UDFs, User Defined Fields,
Yo tengo un método de un UDF llamado catálogo para los payment types. Entonces, cuando yo en el Management Console voy a mi payment type, a nivel payment type, yo puedo agregar un código, por ejemplo el 01, ¿no? Al mismo tiempo, yo tengo un sale attribute llamado método de pago. Okay. Y este attribute, método de pago, recibe la información del UDF. ¿Cómo lo hago? Con estas líneas, ¿ok? Básicamente, y sin salirnos de los ejemplos de extensibility, estamos usando un onBeforeTransactionCommit. Antes de que la transacción sea guardada, hacemos todo este cálculo, ¿sí? Y guardamos el valor dentro del sale attribute. Voy a ir al punto de venta. Okay, voy a hacer el pago. Un pago cash de 225. Ok, aquí ya salí del pago y aquí estoy en el onBeforeTransactionCommit. Es decir, antes de que la transacción sea guardada. Y aquí está el valor del método de pago. Ok. Y eso es todo. A nivel base de datos, si ustedes vieran el atributo, se guarda la información. Y bueno, usando el integrador tradicional de Aiven, ustedes pueden llevar esa información hacia SAP Business One, a modo de continuar con algunos de sus proyectos. El ejemplo de, bueno, este ejemplo de proyecto tiene muchas clases, no nada más es la clase Transaction Entry View. Okay, tiene otras clases, por ejemplo la clase Transaction. Antes de antes de buscar un producto, después de buscar un producto, incluso estamos haciendo algunas otras cosas, como por ejemplo estamos cambiando el tipo de transacción. No estamos cambiando el modo de transacción, que es diferente, estamos cambiando el tipo de transacción del producto que fue agregado. Hay que tomar en cuenta eso. No es cambiar el modo de transacción. Cuando se cambia el modo de transacción, cuando el usuario lo hace, entonces podemos programar algunos eventos, pero no podemos hacer un cambio de modo de transacción programáticamente. ¿Ok? Bueno, hay muchos otros message blocks en estas clases. On before, on after. Son como 16, 17 clases. Las clases para los pagos. Bien se puede generar todo un proyecto de procesador de pago a través de Extensibility. Los mismos métodos cuando se inicializa la vista. ¿Sí? Los botones nuevos que se están agregando, ¿ok? Sus controladores, etcétera. El ejemplo este ejemplo entonces, el Post-Event Sample Add-on tiene bastantes clases que ustedes pueden explotar para lo que quieran extender, ¿no? Tanto en el punto de venta como en el Management Console con los otros ejemplos. Me gustaría mostrarles la ventana personalizada que trae el ejemplo. Ok, vamos a darle un segundo mientras carga. Ok, la ventana personalizada está basada en DevExpress.
Y ustedes pueden ver este ejemplo para poder hacer cualquier programación que requieran. Cada vez que yo agrego un producto, vamos a agregar un producto. Podemos podemos hacer una carga de una ventana personalizada o podemos bueno, creo que este ejemplo no está activo. Bueno, voy a pasar a la presentación. Ya vimos cómo hacer, cómo depurar un add-on. Y les voy a platicar un poco acerca de las limitantes. Entonces, los add-ons de Aiven Retail nos permite personalizar tanto la consola de gestión como el terminal punto de venta, pero no es posible modificar el punto de venta móvil o e-commerce. No podemos alterar nada de lo que se integra o replica entre Aiven y sus tiendas o Aiven y el RP, SAP Business One. No podemos modificar el proyecto de Handheld o algunos otros componentes. Actualmente Extensibility está limitado nada más para el Management Console y el punto de venta. La ejecución de los add-ons de Aiven Retail no puede ser configurada por usuario. No podemos decir que un add-on se va a ejecutar con el usuario A y no en el usuario B. Actualmente se tiene que ejecutar para todos los usuarios. Se puede hacer por tienda. No es posible modificar totalmente las pantallas del punto de venta. Es decir, no pueden ustedes cambiar totalmente la interfaz de los proyectos de la consola de gestión y el punto de venta. Se pueden extender. Eso significa agregar nuevos objetos, ocultar algunos, deshabilitar otros, pero no podemos cambiar la base que es en DevExpress, etc. No todas las ventanas del punto de venta permiten agregar el panel de botones adicionales, pero en la mayoría es posible. Las búsquedas, cuando ustedes buscan un artículo, un cliente, etcétera, no pueden ser modificadas. Sus resultados están fijos y así también sus parámetros. No es posible cambiar el modo de la transacción usando Extensibility. El modo de transacción lo tiene que cambiar el usuario. Como les decía hace rato, se puede programar algún comportamiento cuando se cambia el modo de transacción, pero no se puede modificar el modo de transacción a través de Extensibility. No es posible personalizar la pantalla del cliente de terminal punto de venta. Hay una pantalla adicional del punto de venta que es la que se muestra al cliente final y esa ventana no es posible modificarla con Extensibility, aunque con los ejemplos que ustedes encuentran en el Knowledge Portal prácticamente podrían construir una ventana para una display pool completamente nueva. No hay forma de cambiar la administración de las cajas. El Till Management es como está y Extensibility no llega a ese punto. Hay una funcionalidad actualmente en Aiven 6.5, en la serie 6.5, en el que ustedes pueden activar un punto de venta como offline. ¿Qué significa offline? El punto de venta puede ejecutarse sin necesidad de estar conectado al SQL de su tienda. Es decir, no necesita una instancia de SQL de la tienda activa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que prácticamente se forma un SQL Express en el equipo donde está el punto de venta y todo lo que vende en ese momento lo consulta localmente. ¿Qué sucede o qué interacción tiene con Extensibility? Si ustedes en Extensibility programan el add-on para que éste ejecute queries desde la tienda o que acceda a tablas que están en la tienda o que incluso están en
en el Enterprise, si el punto de venta está activo como offline, esos queries podrían fallar. Entonces hay que tomar en cuenta al momento de hacer las sentencias de SQL que un post offline puede no tener acceso a ciertas tablas o incluso a ciertos registros, porque la copia de datos mínima que necesita, la copia de datos que hace a la base de datos de la tienda es mínima. Utiliza nada más lo necesario y no puede no traerse ciertos registros, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué recursos tienen ustedes para trabajar con Extensibility? Bueno, ya lo vimos ayer. Hay muchísima información. Pueden entrar al Knowledge Portal para obtener ejemplos, webinars como esta, entrar al Knowledge incluso hay unos laboratorios, unos labs para resolver algunos escenarios. Tienen una guía completa actualmente del desarrollador, donde les están diciendo clases, eventos, objetos, códigos de ejemplo. Tienen proyectos de ejemplo que están creciendo cada vez más, como los que vimos en estas dos presentaciones ayer y hoy. Y además, bueno, la guía del desarrollador pues, se encuentra también en la web. Entonces, ustedes pueden acceder a todos estos recursos. Es una información bastante amplia de cómo crear un add-on, cómo hacer un upgrade de un add-on existente, cómo crear campos definidos por usuario y tablas definidas por usuario, sus códigos de ejemplo, etcétera. Tenemos muchos recursos para atender, bueno, para usar Extensibility. Nos quedan unos minutos, prácticamente la presentación terminó. Bueno, me gustaría ver si tienen preguntas y si gustan podemos abrir el micrófono. Okay, pueden utilizar el chat box para generar sus preguntas. Okay, recordar, el Extensibility actualmente trabaja en la versión 6.5, es la versión más actual. 6.4 tiene una versión de Extensibility, es diferente, no está relacionada una con la otra, tiene algunos conceptos que comparte, pero no es lo mismo, ¿no? Bien, entonces si nadie tiene alguna otra pregunta, les agradezco la atención y bueno, estamos en contacto por medio de CKP. Les sugiero utilizar el CKP para exponer cualquiera de sus preguntas. Si no hay otro comentario, les agradezco y que tengan muy buen día. A ti, David. Hasta luego.